¿Queréis saber cuál es el mejor libro para aprender a dibujar con un método fiable y de fácil comprensión? Pues no busquéis más, aquí os lo traigo. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Buongiorno, artistas. Hay gente que dice que la mejor manera que tiene de aprender a dibujar es yendo a una academia in situ, en donde te enseñan y te forman de una manera presencial. Genial, lo comparto al 100%. Yo tengo una academia que me dedico justamente a eso, pero no solamente se puede aprender de esa manera, también hay otros métodos. Pero hay otra gente que les sirve otro método de aprendizaje, que son la lectura de libros o viendo tutoriales en donde te pongan ejemplos prácticos de ejercicios. Pues bien, dentro de esta serie de libros que contienen teoría y práctica, os recomiendo 100% este que os traigo y os comento hoy. Betty Edwards, entre otras cosas, fue una artista y educadora estadounidense en pro de las artes plásticas, que revolucionó la manera en que se enseña el dibujo. Con el método que nos muestra en este libro nos enseña cómo funciona el cerebro humano y nos da las bases para potenciar y practicar nuestra creatividad. Pues se basa principalmente en la funcionalidad del hemisferio derecho, que es el responsable de la percepción espacial del ser humano y de la creatividad. Y nos ofrece una serie de teorías y prácticas para entrenar nuestro hemisferio derecho en la creación de un dibujo. El hemisferio derecho es responsable de funciones tales como la percepción espacial, que nos permite la comprensión entre las relaciones espaciales entre objetos. Y muy importante saber entender las formas tridimensionales y bidimensionales y cómo están construidas. El hemisferio derecho también está presente en la intuición. Esa intuición que está tan presente en saber captar la esencia de un objeto sin necesidad de hacer un análisis exhaustivo del mismo, vamos. Y por supuesto el hemisferio derecho está presente en la creatividad. Esa creatividad que está presente en la creación de nuevas ideas y que también nos permite resolver problemas de una manera creativa, valga la redundancia. Este libro nos propone una serie de ejercicios prácticos para potenciar y entrenar nuestro hemisferio derecho. Hay un ejercicio muy interesante que es hacer un dibujo boca abajo, en vez de tenerlo boca arriba. Así, ¿qué es lo que haces? Pues que tu hemisferio izquierdo, que es el racional, en ese momento lo bloqueas porque no entiendes la forma en la que va a dibujar. Entonces no puedes decir, por ejemplo, voy a dibujar un ojito, voy a dibujar la nariz. No, estás dibujando formas. Y de esta manera, al darle la vuelta, al no entender la forma, lo vas a hacer mucho mejor. Otro ejercicio que también es muy necesario es dibujar sin mirar el papel. Siempre nos encontramos con bloqueos creativos o bloqueos que nos autoimponemos a la hora de realizar un dibujo. La mayoría de estos bloqueos, como bien digo, son autoimpuestos. Son cosas como, por ejemplo, eso es imposible que yo lo haga. No tengo ese don, no puedo dibujar de la manera que puede dibujar menganito, fulanito o fulanita. Y de esta manera ya te estás poniendo piedras en el camino antes de empezar. Pues bien, este libro nos da una serie de ejercicios y pautas para ir eliminando poco a poco esos bloqueos que tenemos de manera intrínseca. Y de las cosas más importantes que trata este libro y que siempre hago hincapié y que más me gustan es de la importancia de la práctica en el proceso creativo. Está muy bien que os leáis el libro y que absorbáis toda la teoría que os está ofreciendo, pero sin práctica no vais a conseguir absolutamente nada. Por muy poco tiempo que tengáis, el poco tiempo que dediquéis a la práctica es auténtico oro. Cuando estéis en casa viendo una película, escuchando la radio, cualquier momento que podáis prestar un poquito de atención al papel, dedicarlo a la práctica, dibujar. Por poner un ejemplo, hay gente que viene aquí a la academia y me dice, mi trazo es horrible, no tengo suficiente pulso para hacer estos detalles. Pues no pasa nada. Los pocos minutos que tengas en casa, coges un bloc de dibujo y empiezas a trazar líneas paralelas, una detrás de otra, hacer círculos, los vas cerrando. Toda esta pequeña práctica que vas haciendo diariamente, a la larga va a hacer que tus líneas tengas una seguridad absoluta. Una de las cosas geniales que nos ofrece aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro es el aprendizaje gradual mientras vamos leyendo el libro y avanzando en el mismo. Es decir, empezamos con unos ejercicios bastante básicos y sencillos y a medida que vamos leyendo vamos llegando a ejercicios mucho más avanzados. Y luego, como parte adicional, nos sugiere, nos recomienda una serie de materiales como pueden ser lapiceros, carboncillos, tipos de papel. También, tocándolo muy por encima, nos enseña un poco de teoría del color o cómo dibujar con color. Vamos, en definitiva, este libro profundiza en los principios básicos del dibujo, es decir, perspectiva, composición, luz y sombra. Os recomiendo encarecidamente que os lo compréis y lo tengáis en vuestra biblioteca de artistas. Es un libro top. Si no lo tenéis, aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace para la compra directa. Pero haced uso de este enlace siempre y cuando no tengáis una librería de barrio donde poder comprarlo. Siempre que podáis, por favor, potenciad la compra en el comercio local, que es el de toda la vida.
Sin más, en comentarios, si os ha gustado el vídeo, me lo ponéis. Si tenéis algún tipo de duda sobre el libro o ya lo habéis leído y me queréis dejar alguna reseña interesante que se me haya podido pasar, por favor, dejádmela. O incluso si decís, no, mira, a mí me gustó mucho más este libro para la enseñanza del dibujo, pues por favor, ponedlo, que nos va a servir de ayuda a muchísimos amantes del arte. Y recordad, una vez más, sed siempre creativos.